Somos uno con Él, somos uno con Cristo. Dichosos somos por tu bendición y nuestros hijos también. Dichosos somos por su bendición y nuestros hijos también. Ahora vamos a pasar al tema entonces del sacramento del matrimonio. No da lo mismo un matrimonio católico que un matrimonio civil o que una unión de hecho. No es lo mismo. No es lo mismo. Es más, lo que le voy a decir puede que le suene contradictorio a lo que dice la Iglesia. Puede ser que le suene, pero yo me voy a explicar. No es lo mismo un matrimonio católico que uno protestante. No es lo mismo. Ahora bien, la Iglesia reconoce algunos matrimonios protestantes, algunos, pero a veces se ha dado la idea de que la Iglesia reconoce todos los matrimonios protestantes, así como reconoce supuestamente todos los bautismos protestantes. ¡Pep! Error. La Iglesia reconoce matrimonios, por ejemplo, de iglesias protestantes antiguas. Es el caso de los ortodoxos, ni hablar. Con los ortodoxos ellos creen que el matrimonio es un sacramento. Ahí ni hablar. Eso es un matrimonio. Ahora bien, con los luteranos, todavía con los luteranos hay matrimonios luteranos que son reconocidos por la Iglesia. Anglicanos, también hay algunos matrimonios anglicanos que pueden ser reconocidos por la Iglesia. ¿De qué depende? Depende que el compromiso que se está haciendo sea indisoluble. Es decir, que cuando usted promete amar y respetar, a estar con la otra persona en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, lo está haciendo hasta que la muerte lo separe. Pero si aquel matrimonio ya lleva una idea de que podría haber divorcio, esos matrimonios no son reconocidos por la Iglesia, porque ya hay una intención de la persona en que podría haber una separación. Y si hay algo que tiene la Iglesia Católica, es que no existe la palabra divorcio. En la Iglesia Católica no se divorcia a nadie, aunque usted me venga a decir que usted conoció a alguien que lo divorciaron. Ahorita lo vamos a explicar. No existe el divorcio católico. La palabra divorcio, yo no sé ni siquiera si está en el Código de Derecho Canónico, en el Código, no sé en cuál, ni en el Catecismo. No existe el divorcio como tal en la Iglesia Católica. Y hoy nos vamos a enfocar un poco más en ese tema, en lo que es la indisolubilidad matrimonial. Lo voy a repetir por si no la pudo apuntar. Indisolubilidad matrimonial. Es decir, el matrimonio es indisoluble. No hay separación que quede registrada en la Iglesia Católica para un matrimonio efectuado, y pongan atención, de forma válida. Un matrimonio válido, no hay nadie en este mundo que lo pueda romper. Nadie. Primero porque usted hizo una promesa y resulta que la promesa no se la hace a la Iglesia. La promesa usted no se la hace al obispo, ni se la está haciendo al sacerdote. La promesa usted se la está haciendo a Dios. Recuerdan que habíamos hablado de la alianza. El matrimonio no es un contrato, es una alianza con Dios. Entran dos, pero salen tres. Están totalmente unidos. Quiero mostrarles una estadística
que a mí hasta que se me eriza. Resulta que en Europa, hoy día, la tasa de divorcio es de entre el 65 y el 70%. En Europa. En América, que se supone debería ser más conservadora, la tasa es del 50 al 65%. Depende de la región o el país de América en el que usted se encuentre. En Costa Rica, según el registro civil, de enero del 2010 a enero del 2011, la tasa de divorcio se incrementó en un 63%. Estamos hablando de uno de los países más conservadores de la región, Costa Rica. Nuestro amado país, el que hoy quiere aprobar el matrimonio homosexual. Imagínense cómo se va a triplicar esa cifra. Costa Rica en 1980, resulta que había un porcentaje de matrimonios del 77% eran católicos. En 1980 el 77% de los matrimonios eran católicos y solamente el 23% era civil. Veamos qué nos dice hoy día el registro civil. En la actualidad la cifra se invirtió. Resulta que el 76% de los matrimonios son civiles y el 24% son católicos. Totalmente ha sido invertida la cifra de matrimonios. Ahora, pregúntese usted en 1980 cuántos casos se divorciaban. Menos del 20%. La gran mayoría eran los matrimonios civiles. Lamentablemente en la actualidad, como son más los matrimonios civiles, la tasa de divorcio se incrementó totalmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un matrimonio católico que un matrimonio civil. Usted puede tener mayor seguridad de que si usted se casa por la Iglesia Católica, tiene mayores probabilidades de que ese matrimonio permanezca. Eso sí, hay una condición, de que ese matrimonio permanezca con Dios. Porque si así usted se case civil o así usted se case por la iglesia, si usted se casa por lucir bonito o se casa para que salgan bonitas las fotos en el templo, de nada valió. Y ahí es donde la iglesia hace un apartado que vamos a ver al final sobre la nulidad matrimonial, es decir, hay matrimonios que no fueron válidos y hay matrimonios que sí fueron válidos y luego se separaron. Existen las dos condiciones: matrimonios sacramentales que luego se separaron. Ahora bien, nosotros como católicos creemos en el matrimonio, número uno, porque así lo estableció Dios. Número dos, porque así lo confirmó nuestro Señor Jesucristo. Y número tres, porque así nos lo enseña la Iglesia Católica. Desde la Escritura ya se nos habla del matrimonio en el Antiguo Testamento y leemos en la Sagrada Escritura, ya desde el Génesis. De hecho, si usted ve, el matrimonio es tan importante para Dios que de lo primero que habla en el Génesis es de una pareja. Y de lo último que habla la Biblia en el Apocalipsis es de las bodas del Cordero. Toda la Sagrada Escritura nos habla a favor del matrimonio. Vemos en Génesis capítulo 2, versículo 18: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Palabra de Dios. Yo lo invito para que usted ojalá pueda leer lo que habla la Iglesia Católica sobre el matrimonio en los numerales del 1602 en adelante. Es muy iluminador. Aquí no vamos a tocar todo sobre el matrimonio, pero sí es importante que usted vaya y busque qué enseña la Iglesia Católica. Numeral 1602 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto yo lo tomo del Catecismo. El Catecismo cita la Sagrada Escritura. Génesis capítulo 2, versículo 18.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ya desde el principio Dios estaba hablando de la indisolubilidad matrimonial. Ya desde el principio se estaba anunciando que el matrimonio era de un hombre y de una mujer. Ya desde el principio se decía que ese hombre y esa mujer no tenían que divorciarse. Es más, y lo voy a decir así, no tenían que separarse, ni tan siquiera separarse. Ahora vamos a ver otra parte ahí sobre lo que es la separación de un matrimonio, pero Dios lo estableció desde el principio, una sola carne. Y Cristo, citando este mismo texto en Mateo capítulo 19, versículo 6, Mateo 19, 6, dice lo siguiente: de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra de Dios. Lo que Dios ha unido, ni los abogados. Y es que lamentablemente el matrimonio civil tiene la particularidad de que el mismo abogado que a usted lo casó, lo puede divorciar al día siguiente, si usted quiere, y no pasa nada. Y peor aún, la unión de hecho. La unión de hecho, o también, ¿cómo le llaman? Unión libre. Claro que es una unión libre. Es una unión que le da libertad a su pareja a abandonarle cuando le plazca, ¿sí? Porque no hay un compromiso ni civil, ni mucho menos sacramental. Así es que así como yo hoy me uno contigo, mañana me puedo separar. Aquí voy a hacer un apartado. Yo he conocido parejas en unión libre y casados civilmente que viven una vida cristiana mejor que la de muchos matrimonios católicos. No estoy diciendo que aquello esté bien del todo. Está bien que sean buenos cristianos, que busquen a Dios, eso está buenísimo, pero que también busquen el sacramento instituido por Dios. Lo que estoy diciendo es que nosotros como matrimonios católicos deberíamos de dar el ejemplo a los que no son casados por la iglesia. La gente debería de ver en el católico como una esperanza de vida. Es que sí es cierto, los matrimonios católicos son firmes, son realmente creyentes, son gente que se ve el amor y la paz en el matrimonio. Y eso es lo que la gente no ve. ¿Qué es lo que sucede? Que según los números actuales, la tasa de separación, porque no hay divorcio, la tasa de separación en matrimonios católicos es la misma cifra que vimos ahí en los diferentes países. Es decir, que a nivel mundial, hoy día, no es como antes, que nuestros padres, nuestros abuelos se casaban para toda la vida. Hoy día, más de uno se casa por medio de la Iglesia Católica y 2, 3 años después, 5 o 10 años después, se terminan separando. Y resulta que esa misma cifra del 50% aproximadamente al 55% de los matrimonios católicos se terminan separando. Pero, ahí hay un pero. Normalmente son matrimonios que no practican su fe católica. Fueron a la iglesia solo el día que se iban a casar o el día que se les murió la suegra para celebrar. No, perdón, ¿verdad? Las suegritas, ¿verdad? Pero, sí, solamente van a la iglesia o practican una fe católica de que cuando alguien se muere van a rezar el rosario de ocasión. Pero resulta que con la estadística de los matrimonios casados por la Iglesia Católica y que practican su fe, oiga hermano, la cifra de separación es de tan solo el 2%. ¿Lo oyó bien? De los que practican su fe, que a lo mucho somos el 15 o 20% de todos los católicos a nivel mundial.
Pero un católico que practique su fe tiene garantía del 98%, según las estadísticas, de no separarse. Eso es un verdadero milagro. En la sociedad actual es un verdadero milagro. Bueno, nosotros, los que creemos en el matrimonio católico, sabemos que el matrimonio es para siempre, que el matrimonio es indisoluble. Pero resulta que fuera de la Iglesia católica hay hermanos no católicos que dicen que la Biblia sí aprueba el divorcio, aunque usted no lo crea. Y ellos dicen que usted puede divorciarse en caso de infidelidad. Si su pareja le es infiel, si su esposo o su esposa le es infiel, usted puede pedir carta de divorcio. Y le voy a decir algo más, hermano. En la Iglesia católica ni ese pretexto es válido, ni eso aplica para un divorcio, porque no existe el divorcio en la Iglesia católica. ¿No oyó bien? Así es que piénselo bien si usted se va a casar, porque si le ha puesto los cuernos como novio o como novia, de fijo que le va a pasar lo mismo en el matrimonio. Y si nunca se los puso como novios y luego se los pone como esposos, qué peligro, porque no hay divorcio. Se lo pongo así: yo prometo, estoy haciendo una promesa ante Dios, no ante los hombres, amarte y respetarte en las buenas en las buenas y en las buenas. En las buenas y en las malas. Es que después de que me casé se me hizo borracho. En las buenas y en las malas. Lamentablemente está pasando por las malas. Es que luego me puso los cuernos mi mujer. En las buenas y en las malas. Por eso es que hay que pensarlo bien. Viera yo cómo me alegro cuando veo esa cifra de que ahora solamente el 26% de los matrimonios son católicos. Yo digo, qué dicha, qué bueno. No porque esté en contra del matrimonio católico, sino porque al menos ya la gente ha tomado conciencia de que el matrimonio católico no es un juego. Ahí poco a poco van entendiendo y la Iglesia les pone más requisitos. Y me encanta ver las parejas que dicen, pero qué montón de trabas le pone la Iglesia. Qué rico, qué bueno, ojalá le ponga más. ¿Sabe por qué? Porque así usted no termina casándose, porque si le molesta que le pongan trabas, entonces quiere decir que usted no tiene conciencia clara de lo que es el matrimonio católico. Pero si usted, a pesar de las trabas, insiste e insiste porque sabe que lo importante es el sacramento, quiere decir que usted ya entendió lo que le quería decir la Iglesia. Esto no es un contrato, esto es una alianza, y es una alianza hasta que la muerte los separe. Resulta que un texto bíblico que es utilizado para el divorcio, para hablar del divorcio, es justamente el texto que la Iglesia toma para hablar de la indisolubilidad matrimonial. ¿Cuál es ese texto? Eso lo vamos a leer en Mateo capítulo 19, versículo 3 al 9. Oiga lo que dice el Señor. El Señor lo están cuestionando sobre el divorcio. Dice así: se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer y dijo: el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hasta aquí
Cristo ha dejado claro que no hay divorcio. Pero inmediatamente a Cristo lo cuestionan y le dicen, entonces, ¿por qué Moisés manda una carta de divorcio? Vamos a ver lo que nos dice el Señor. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio lo tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Seguimos leyendo. Ahora, versículo 11 y 12. Yo les digo, el que se separa de su mujer fuera del caso de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que otro repudió, comete adulterio. Palabra de Dios. Este texto, este último texto, el verso 11 y 12, es tomado por algunos hermanos no católicos y dicen que en caso o fuera del caso de fornicación, entonces sí se permite el divorcio. Mucha atención. Voy a leer el texto nuevamente. Yo les digo, el que se separa de su mujer fuera del caso de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Ellos interpretan lo siguiente: el que se separa de su mujer, excepto el hombre que la mujer le fue infiel, la mujer que fornicó, entonces ahí sí se permite el divorcio. Eso es lo que ellos entienden de este texto. Pero una vez más, el texto, primero que nada, no fue escrito en español, fue escrito en griego. Y de hecho, solo con leer el texto en español se entiende. ¿Por qué? Porque una cosa es la fornicación y otra cosa es el adulterio. En griego la palabra fornicación es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía, porneia, y se refiere a la impureza sexual, es decir, a los fornicarios. Vamos a ver si me entienden. El que se separa de su mujer fuera de los fornicarios, es decir, de los que están en unión libre, en unión de hecho, o los que se han casado civilmente, a esos es a los que se refiere el Señor. Fuera del caso de los fornicarios, si un fornicario se separa de su mujer y se une a otra, no está cometiendo adulterio, está cometiendo fornicación, porque cuando usted no es casado y tiene relaciones con otra persona que no es casada, la Biblia habla de fornicación. Pero si usted es casado, cuando usted le es infiel a su esposo o esposa, lo que comete ya no es fornicación, es adulterio. Es más, una persona no casada, si se mete con otro casado, ahí sí comete adulterio. Ahí sí es adulterio. Cuando una de las dos personas es casada y tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, a eso la Sagrada Escritura le llama adulterio. Aquí Cristo no está hablando de los casados bajo la ley de Dios, está hablando de los que se han juntado, como decimos, los que se han unido. Por ejemplo, una pareja de novios que tiene relaciones sexuales, si se separa de su novia, aquel se une con otra, no está cometiendo adulterio, o se casa con otra. Por ejemplo, resulta que vivió 2 años con una pareja, se separó, conoció a Dios y se quiso casar bajo el sacramento del matrimonio. En ese momento que se casa, no está cometiendo adulterio con aquella con la que estuvo unida por 2 años, o en unión de hecho por 2 años. Ya ahí no, porque aquello no fue un matrimonio. La iglesia solamente va a reconocer matrimonio aquel que ha sido celebrado sacramentalmente. Por eso les digo,
ortodoxos y unas muy pocas comunidades cristianas. Generalmente los matrimonios de otro tipo, ahí no hay un matrimonio válido. Ahora bien, puede que sean cristianos, y yo no digo que no, evangélicos, y que vivan su fe mucho mejor que un católico. Ahí sí. Puede que no haya un sacramento de por medio, pero están haciendo de su vida matrimonial algo casi como un sacramento. Entonces, nosotros como católicos lo que debemos de buscar es santificar nuestro matrimonio. Hay otro texto utilizado por nuestros hermanos para referirse al divorcio. ¿Cuál es ese otro texto? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Primera de Corintios 7:15, dice así: si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no está esclavizado, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Palabra de Dios. Oiga lo que dice. No hay que estar esclavizados, dicen, a un infiel, a un increyente. En la Reina Valera, en la versión Reina Valera, no dice no creyente, sino que dice infiel. Algunos han malinterpretado que la persona infiel fue el que le fue infiel con otra mujer o con otro hombre. Aquí hay que hacer un apartado. Cuando la Biblia habla de infiel, no se refiere a infidelidad por medio del adulterio. Se refiere a un infiel, es decir, a una persona que no cree en su misma fe. Es decir, en una persona que es atea o que practica otra religión. Esto se aplica mucho en el evangelismo para el católico. Resulta que había un hermano que estaba casado en la iglesia católica con su esposita, su familia, pero se encontró con Cristo en una iglesia pentecostal. Y como él se convirtió, pero su esposa no, y como para ellos nosotros no somos creyentes realmente, entonces dice, bueno, ahora voy a dejar a mi mujer que tiene 40 y me voy a buscar a 2 de 20. No, mentira. No, lo que hacen es esto. Dejan a la esposa porque dicen, es una increyente, ¿verdad? Ella no cree en lo que yo creo y la Escritura me dice que yo no tengo por qué volverme esclavo, no tengo que esclavizarme a esa mujer, y terminan consiguiéndose otra de las mismas feligresas de ahí del culto al que van, y abandonan a su familia, porque para ellos nosotros no somos cristianos. No digo todos, pero sí la mayoría no nos consideran cristianos. Entonces dicen, no, esos son infieles. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente dice el texto? Vamos a ver el versículo 17, porque un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Dice Primera de Corintios 7:17. Fuera de este caso, hablando del que no es creyente, fuera de este caso, que cada uno siga en la condición en que lo encontró el Señor. Mucha atención. Fuera de este caso, que cada uno siga en la condición en que lo encontró el Señor, en la situación en que lo puso la llamada de Dios. Esta es la regla que doy en todas las iglesias. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pablo le está hablando a una comunidad que recién se está convirtiendo a Cristo. Y muchos de los que se convertían, ciertamente, uno era pagano y el otro se hacía cristiano. Entonces Pablo es ahí donde le dice, bueno, si la persona con el que usted vive no quiere casarse por la iglesia católica, no lo pueden obligar. Al recién cristiano no lo pueden obligar. ¿Por qué? Porque el Señor lo encontró en esa situación. Por ejemplo, países como África.
alguien que se convierta en este momento a Cristo, pero resulta que su esposo practica otro tipo de creencias religiosas de ese lugar, resulta que a él como tal, o a ella como tal, no lo pueden obligar a casarse porque el otro tampoco quiere casarse. Y aún así puede ser un cristiano y puede recibir los sacramentos. Mucha atención, puede recibir los sacramentos. ¿Por qué? Porque así lo encontró el Señor en esa situación. Pero entonces Pablo aclara, si aquel hombre o aquella mujer no creyente quiere separarse porque usted se hizo cristiano, entonces ahí sí que se separe, porque no ha habido un sacramento de matrimonio de por medio, no se casaron. Diferente a aquel que se casa en un matrimonio que le llaman mixto, porque ahí se le habla a la otra persona que considere el matrimonio católico, se le pide que tiene que educar a los hijos como católicos, respetar al católico por su fe, y se le advierte que el matrimonio es indisoluble. Ahí sí, entonces hay un matrimonio de por medio. Ya cuando hay un matrimonio católico de por medio, no hay divorcio. Pero en el caso de esta persona que fue encontrada por Dios así, y el que no es creyente, resulta que termina separándose de esa persona, aquel queda libre, porque nunca hubo un matrimonio de por medio. Esa era la comunidad a la que le estaba hablando Pablo en aquel entonces. La situación actual es muy diferente hoy día, pero vean si Pablo realmente está hablando del divorcio. Vamos a ir unos versículos antes, versículo 10 al 11. Vea lo que dice Pablo antes de este texto. En cuanto a los casados, les doy esta orden que no es mía sino del Señor: que la mujer no se separe de su marido. Si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Versículo 11 al 14. A los demás, vean que está hablando primero de los casados. En el versículo 10 está hablando de los que son casados, los que se casaron en la iglesia, que los dos se convirtieron y se casaron en la iglesia. Está hablando en el versículo 10. Versículo 11. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, se casaron civilmente, no sé, pero acepta vivir con él, que no la despida. Oiga, ni siquiera Pablo en este caso pide que haya divorcio o separación. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie, pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificado mediante su marido cristiano. De no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Palabra de Dios. Vean que hay dos grupos: los casados por la iglesia y los que han sido casados bajo otra religión o bajo otro, no sé, estatuto civil, digámoslo así. Estos otros son de los que se refiere Pablo, los no creyentes. Es decir, hay un matrimonio de un no creyente y de un creyente, pero eso fue cuando recibieron, antes de ser cristiano, uno de ellos. Por eso continúa el versículo 15. Si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En ese caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Ven la diferencia? Por eso, cuando usted saca un texto del contexto histórico, lo que termina teniendo es un pretexto. Eso no se aplica hoy día con nosotros. ¿Por qué? Porque en el caso de nosotros hemos sido cristianos desde niños, la gran mayoría. O si alguien se llega a convertir, generalmente
es una conversión dentro de la misma Iglesia Católica o dentro del cristianismo. Porque la mayoría somos cristianos. Pero ¿qué pasa si uno de los dos no es cristiano? Y ahorita les voy a dar unos ejemplos. ¿Qué pasa con los que se separan? Hay matrimonios católicos que la Iglesia, luego de un análisis profundo del caso, llega y dice, está bien, que se separen. Pero vea las condiciones, dice el numeral 1649 del Catecismo de la Iglesia Católica. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión. En esta situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar. Oiga bien esta parte. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. ¿Qué quiere decirnos la Iglesia? Muy sencillo. Hay situaciones difíciles en donde la separación es lo más recomendado. Por ejemplo, si bien es cierto, dijimos que la infidelidad no es aceptable como divorcio, sí podría, no en todos los casos, pero sí podría ser una causal para separarse físicamente. No sacramentalmente, porque el matrimonio es indisoluble. Por ejemplo, una mujer que el marido se le hizo un infiel, anda revolcándose con prostitutas y podría terminar pegándole una enfermedad, lo mejor y lo más recomendable es que la mujer se separe físicamente de aquel hombre para evitar un daño todavía más grave que el moral que de por sí ya le ha hecho. Otro caso, el marido le pega a la mujer. Disculpen, pero hay maridos que si la mujer no se separa, la puede terminar matando. Y de ahí tantos casos que se han salido en las noticias. Ahí hay un caso que la Iglesia dice, no, mijita, mejor busque a ver dónde le dan posada, porque si no este hombre la va a terminar matando. Y ahí hasta que intervenga la policía o no sé. Pero hay casos que la Iglesia dice, bueno, sí, esta es una situación difícil. Yo una vez les conté que mi familia, todos han sido matrimonios de toda la vida. Gracias a Dios, tanto mis tíos como mis tías. Mis tías le han tenido que aguantar a mis tíos que da miedo. Pero han sido mujeres tan santas, de tanta oración, de tanto sacrificio por su familia, que al final han logrado que sus maridos se conviertan. Al final lo han logrado. Pero existe un caso en mi familia de una de mis tías que tuvo que decir no, hasta aquí. Además de borracho y mujeriego, peleonero, y hasta le daba sopa de muñeca. Entonces sí, ella tomó la decisión de separarse, y bien hecho. Yo creo que es el único caso que puedo decirle, de verdad, este caso sí fue bien hecho, pero nunca volvió a unirse a otra pareja. Ahí está la diferencia. Nunca volvió a buscar otra persona, porque de haber buscado otra persona, caería en el caso de adulterio. Porque cualquiera diría, no, pero es que a ella era la que la estaban maltratando, a ella era la que le estaban siendo infiel, o a él, indiferentemente, ¿verdad? También a los hombres nos pegan. No, mentira. Ya, ahora sí me va a pegar, pero por haber dicho eso. No, mentira. No. La mayoría de los casos de abuso físico ha sido a las mujeres, ¿verdad? Por eso yo pongo el caso de las mujeres. Pero también han habido casos de hombres. Y resulta que esa persona se separa, tiene su justificación. Sin embargo, ya tiene que haber un caso extremo.
¿verdad? Tiene que haber una causal verdadera para esa separación física y con guía espiritual. No es que usted llegue y dice, ahora es que yo me separo y ya me da la gana. No. Lo recomendable es que se busque al sacerdote, que se busque consejería, buscar la reconciliación con la pareja. Eso es lo que está invitando la Iglesia en el catecismo. Y si alguna persona se termina separando, entonces ahí sí, la Iglesia dice, bueno, hay que ayudarle a esta persona a vivir su fe en castidad y en santidad para que no caiga en divorcio. Hay otro caso, que es el caso de las personas que se casaron por la Iglesia, pero civilmente el registro civil los deja divorciarse y creen que por haberse divorciado por el registro civil, entonces ya se divorció por la Iglesia Católica. Una vez más, error. No existe el divorcio católico. El papel aguanta lo que usted le dé la gana. Ahí usted puede poner lo que quiera, pero ese divorcio civil no anula el matrimonio católico. Quiero que quede claro. Ahora bien, ¿qué pasa con esas parejas? Bueno, número uno, el numeral 1650 del Catecismo nos dice, la Iglesia mantiene, no puede reconocer como válido una nueva unión si era válida el primer matrimonio. Es decir, si el primer matrimonio fue válido, la Iglesia no puede reconocer un segundo matrimonio, una segunda unión. Pero también aclara la Iglesia en el numeral 1651, respecto a los cristianos que viven en situación especial, o también a veces se le llama irregular, es decir, es una persona que fue casado por la Iglesia, se divorció civilmente y volvió a contraer nupcias, pero civilmente con otra persona. Oiga lo que dice sobre estas parejas. Respecto a los cristianos que viven en situación especial y que con frecuencia conservan la fe y desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y la comunidad deben dar prueba de una atenta solicitud a fin de que aquellos no se consideren como separados de la Iglesia. Mucha atención, los que se han vuelto a casar civilmente, aunque están en una situación irregular, la Iglesia no los reconoce como separados de la Iglesia. Continúa diciendo, de cuya vida pueden y deben participar en cuanto a bautizados. El pecado a usted no le quita el hecho de que usted sea un cristiano, un bautizado. ¿O es que acaso usted deja de ser cristiano cuando peca en cualquier otra situación de pecado? No, lo mismo en este caso. Continúa diciendo, se les exhorta a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa y perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a sus hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este modo día a día la gracia de Dios. Es decir, todos somos pecadores y esa es una situación de pecado. Claro, existen pecados que llamamos de escándalo y esta es una de esas situaciones. La Iglesia les invita a unirse a la Iglesia, a servir por diferentes medios. ¿Para qué? Para que ayuden a la Iglesia, pero con una condición: no puede servir públicamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo en una situación así no podría estar aquí delante de ustedes, por ejemplo. Ahora, hay muchas otras formas de servir en la Iglesia Católica, no solo públicamente. Ahí es donde, punto y aparte, la Iglesia recomienda cultivar el espíritu, las obras de penitencia, obras sociales. Hay mucho que hacer en la Iglesia y no se deben de considerar como separados. Yo he conocido muchos casos de parejas que están en esta situación y llegan y me dicen, es que yo llego a una comunidad cristiana, a un grupo cristiano, y me rechazan, me sacan de la Iglesia cuando se enteran que yo era casado por la Iglesia
y me casé civilmente con otra persona. La iglesia dice, no, hay que acoger a esas personas con solicitud, es decir, hay que prestarles ayuda. Algunos grupos, como pastoral familiar, en ocasiones tiene como una especie de pastoral para parejas en situación especial o situación irregular. Bueno, en esos casos, pues muy bien, porque están recibiendo esas parejas. Voy concluyendo con esto. ¿Qué es la nulidad matrimonial? Nulidad y anular son dos cosas muy diferentes. ¿A qué me refiero? Anular es deshacer algo que ya estaba hecho. Por ejemplo, un matrimonio que se divorcia, se está anulando el matrimonio que se efectuó. En la Iglesia Católica no existe la anulación matrimonial, porque nunca se anula algo que fue efectuado. Si hubo un sacramento, no hay forma de anularlo. Y la nulidad es reconocer algo que no se efectuó. Nulidad es reconocer algo que no se efectuó. La Iglesia no divorcia parejas casadas sacramentalmente. La Iglesia no divorcia parejas casadas sacramentalmente. La Iglesia reconoce como no válido un falso matrimonio, es decir, un matrimonio que se celebró de forma aparente, pero no sacramentalmente. Ahora bien, ¿cuáles casos hay así? Voy a poner algunas causas de nulidad matrimonial. Coacción, cuando la persona ha sido obligada a casarse. Yo conozco un caso de un hermano que me dijo, yo tenía 18 años, dejé embarazada a mi novia y mi suegro me amenazó con un revólver y me dijo, si no se casa con mi hija, lo mato. Aquel matrimonio se celebró por coacción y por lo tanto no fue válido. ¿Tiene lógica, sí o no? ¿Tiene sentido? Obvio, si usted lo están obligando, aquel sí usted lo hizo siendo obligado, de tal forma que ahí no hay matrimonio. Otra causal, por engaño, pero mucha atención, engaño antes de casarse, cuando miente para que la otra persona acepte. Por ejemplo, yo he conocido casos en donde el marido le mintió a la mujer que él era homosexual y se terminó casando con él, o sea, ella se termina dando el sí sin saber que él tenía esa condición y luego lo encuentra en la cama con otro hombre. Aquel matrimonio, posiblemente si aquella mujer se hubiese dado cuenta de su condición, hubiera dicho, no, yo no me caso. Aunque si él le confiesa que él tiene esa tendencia, pero que él ya renunció por completo y que no quiere volver a caer en ese pecado, y ella acepta en esa condición casarse, si aquellos dicen sí, ahí hubo matrimonio y no hay nulidad. Y si después lo encuentra con alguien que, ¿verdad?, con otro hombre, lo siento mucho. Lo mismo ha pasado con casos de lesbianas, se casan para aparentar que son bien féminas y resulta que terminan dándole la vuelta al hombre con una mujer. Bueno, hay casos de nulidad de este tipo. Hubo una mentira antes de casarse, ¿ok? O existen otras condiciones. Por ejemplo, tenía una querida desde antes de casarse y no le dijo nada y continuó con la querida, se casaron y continuó con la querida. Ahí ese matrimonio queda nulo, porque para que se case, él tiene que prometer fidelidad. Y si ya iba pensando en no serle fiel, aquel matrimonio queda nulo. Otro caso, procreación. Si uno de los dos o los dos dicen que no quieren tener hijos desde antes de casarse, aquel matrimonio queda nulo. Yo conozco casos en donde la mujer le dijo que sí, vamos, casémonos, seamos felices para siempre. Pero cuando se casa, él quiere tener hijos y ella le dice, no, yo no quiero estropear mi figura. Y ella ya tenía desde antes de casarse planeado nunca tener hijos. Y él quería tener hijos. Ahora, si ellos dos se ponen de acuerdo para no tener hijos desde antes de casarse, tampoco la iglesia los va a casar.
porque le van a preguntar, en la famosa entrevista que se hace o presentación, le van a preguntar que si ellos están dispuestos a tener hijos en el matrimonio, y si dicen que no, no los casa, la iglesia no los casa. Claro, ese es tema para otro día, pero que claro, levanta controversia. ¿Y por qué no los quiere casar? Porque hay una condición de la iglesia que el matrimonio tiene que ser unitivo y procreativo. Por psique, es decir, por problemas psiquiátricos o psicológicos. Aquí entran un montón, porque la mayoría de personas que se casan no están ni siquiera preparadas para casarse, ni intelectualmente, ni moralmente. Personas que están mal mentalmente hay montones, pero no me refiero solo a locos, no, hay montones de personas que para casarse ya traen un montón de traumas que aquel matrimonio podría quedar en nulidad. Yo conozco casos también, y para ver si me queda, creo que me queda uno, pero no son los únicos. También existe uno que es muy controversial, un creyente que se casa sin tener conciencia clara del sacramento. El problema aquí de este último es que es casi imposible de demostrar, y la iglesia sí que investiga antes de declarar una nulidad. La iglesia se toma su tiempo para no cometer un error. La iglesia le pide a usted pruebas, testigos, que aporte de parte suya todo lo que usted pueda para demostrar que aquel matrimonio fue nulo, que nunca se efectuó realmente un matrimonio. Y yo solamente pongo esos de ejemplo, pero realmente hay muchísimos casos de nulidad que aquí yo no estoy contemplando. Si usted tiene un caso así, vea, lo más normal es por inmadurez. Eso es lo más normal. La inmadurez llega a ser incapacidad mental. Hay un problema psicológico de madurez. Y muchísimos se han casado así. Porque es que yo le amo. Y creyeron que el amor era maripositas en el estómago, cuando realmente era una emoción, ¿verdad? Entonces, hay muchos casos. El problema es demostrarlos. ¿Cómo hacer para demostrarlos? Bueno, ya cada persona tiene que ver cómo hace para demostrarlo. Aquí no vamos a dar una cátedra de cómo hacer una nulidad, no. Primero, si usted sabe y tiene conciencia clara que el matrimonio fue válido, lo sentimos, fue válido, punto. Si después de eso usted llega y dice, bueno, no, es que sí hay causantes, tarda sus añitos, ya no tanto como antes, que decían que eran 8 o 10 años. No, el proceso ha ido mejorando, y puede tardar de 2 a 4 años hasta 5 años. Pero si usted no inicia hoy, nunca le va a salir. Soy casado y estoy con mi esposa aquí. Si yo tengo otra mujer, padre, y tengo a mi esposa, soy casado por la Santa Madre Iglesia, ¿puedo comulgar? No, poder puede, pero no debe. Poder puede porque si usted se acerca, el Padre le va a dar la comunión, pero no debe comulgar. Y no debe comulgar porque para comulgar usted debe tener el propósito de cambiar. Usted va a comulgar porque usted está arrepentido, quiere que Cristo habite en tu corazón, va a dejar su vida de pecado para revivir al hombre nuevo, a Cristo en su vida. Pero si usted va a seguir en el adulterio, mejor no lo reciba. ¿Por qué? ¿Porque la iglesia le quiere amargar la vida a los que viven en adulterio? No. Porque la iglesia los aísla, los excluye y le tiene rabia a los que cometen adulterio o a los que viven arrejuntados. No. Porque la iglesia es una madre. Y la madre, cuando ve que el niño pequeñito va a meterle el dedo a la vela que está encendida,
Él va con mucha emoción a meterle el dedo a la vela, la mamá le da por la manito y le dice, no. Y él dice, no. Y él no sabe por qué la mamá le dice que no. Hoy el mundo entero ha de saber por qué nuestra madre, la Madre Iglesia Católica, nos dice que una persona que no está dispuesta a cambiar, está viviendo rejuntado, no está dispuesta a casarse ni a separarse, sigue en el pecado. Búsqueme San Juan capítulo 13, versículo 26, y lo lee si quiere desde el 25. Entonces ustedes verán que no es por maldad, como los católicos ignorantes piensan que es porque la iglesia los excluye. No, incluso usted está viviendo en adulterio o en concubinato, usted puede ir a comulgar, usted va a comulgar, el cura le da la comunión. Pero la iglesia dice que no debe comulgar, la iglesia dice que no debe comulgar y usted puede ser desobediente. Y la iglesia le dice, ¿usted es desobediente? Pues bueno, yo le doy la comunión. Yo no voy a pelear por eso. Pero hoy deben saber por qué la iglesia dice no debe comulgar. Pero si usted va, se la da. Escuchen. Juan 13, 25, a ver qué dice el 25, si no el 24. El discípulo se inclinó sobre el pecho de Jesús. ¿Se acuerda que le dijo, uno de ustedes me va a entregar? Y entonces Pedro le hizo a Juan señas. Pregúntele, ¿quién es? Juan se le recuesta al pecho y le dice, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a remojar un poco de pan. Voy a mojar un poco de pan. Al que se lo dé. Al que se lo dé, la iglesia no le niega la comunión a nadie. Si usted quiere, pase a comulgar. El cura nunca le va a decir, no se la doy. Está prohibido negarle la comunión. Al que se la dé, ese es. Pongan cuidado lo que viene. Mojó un poco de pan en la salsa y se lo pasó a Judas. Ahora listo con la cámara, a ver qué pasó cuando comulgó. Cuando Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Pácata. Por eso la iglesia dice no debe comulgar. Pero si viene a comulgar, el cura, como Cristo, le da la comunión, pero no responde de lo que pase. No respondo, me lavo las manos. Al recibir la comunión, al recibir el pan, entró Satanás. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué entró Satanás? Mire el problema. Dale. Entonces Jesús le dijo. Pongan la lupa. ¿Cuál era el problema? ¿Qué le dijo Jesús? Ahí vemos el problema. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Se lo traduzco en castellano? Este no tiene ningún arrepentimiento. Este sabe lo que va a hacer. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. No hay arrepentimiento, no hay un cambio. Él sabía lo que iba a hacer. El que está viviendo en adulterio sabe lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Esta noche me voy a acostar con la otra. El que vive en concubinato sabe lo que va a hacer. Me voy. Entonces, ¿para qué comulga? Quédese mejor tranquilo, no comulgue. Pero yo quiero comulgar porque el cura de mi parroquia dijo que podía comulgar, pues vaya y comulgue. Judas comulgó, pero tras de la comunión entró Satanás. Porque necesitamos tener una conversión. Si no hay una conversión, ¿para qué nos sirve? En castellano, ¿qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo en castellano que no basta con que usted reciba la comunión para salvarse, que es necesario que usted tenga una sincera conversión, que es necesario que usted examine su vida y diga, ya basta. Si yo voy a la Eucaristía es porque quiero ser cada día mejor y voy a hacer un propósito y voy a cambiar. Si no, ¿para qué me sirve la comunión? Por eso, ustedes verán que hay gente que le dice, a veces el esposo o el hijo le dice a la mamá, mamá, y usted la pasa en la misa y llega peleando. El marido le dice, se fue, va a la misa y llegó como una tigra, como una fiera, ¿para qué va a misa?
Hay razón, ciertamente que sí. Porque si vamos a comulgar, es para que Cristo viva en mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, cuando yo llegue a la casa, ¿qué es lo que van a ver? A Cristo en mí. Eso es. Pero si yo no soy consciente y no tengo una conversión, cuando yo llegue a la casa, ¿qué va a ver mi esposo, mi esposa o mis hijos? ¿A Cristo? No, al que se comió Judas. Hola a todos. Hablábamos de los hijos, ahora tenemos que hablar casi obligadamente de la familia, del matrimonio, y hay que encarar este tema, lamentablemente hoy en día, desde el punto de vista de una especie de contradicción que se vive dentro de la misma iglesia. En algunos lugares, lo que se permite con respecto al matrimonio en una diócesis, no se permite en otra diócesis. Y obviamente Dios, Jesucristo el Señor que fundó nuestra única iglesia, no quiere eso y nunca lo va a querer. El matrimonio es algo que desde que el Señor así lo dictaminó, así lo enseñó, así nos lo mostró, no ha cambiado y no cambiará. Es, como define Santo Tomás, uno con una ante Dios y para siempre. Y entonces, cuando hay separación de un matrimonio y se juntan en un nuevo matrimonio, eso nuevo no es matrimonio. Y por tanto, esa pareja no puede acceder al sacramento de la Eucaristía. Es algo que se ha enseñado siempre y no ha cambiado. Porque si no, sería como que la doctrina es una y por otro lado es la disciplina de los sacramentos. Y eso nunca puede ser así. Porque obviamente que la doctrina de los sacramentos, la disciplina de los sacramentos responde a la verdad de la doctrina, a la verdad de la fe, al dogma. Y una persona que se separa de otra, si vive sola, pues bien, viviendo sola podrá acceder a los sacramentos y recibir el cuerpo del Señor y confesarse. Ahora, si vive con otra persona y vive como marido y mujer, o sea, no viviendo como hermanos, entonces sí, no puede acceder al sacramento de la Eucaristía, porque no está en gracia de Dios, porque su situación es una situación de pecado, porque no vive con quien se casó. Y eso no va a cambiar y no ha cambiado. Y tenemos que defender esa verdad, porque como decía el Papa Pablo VI, una de las maneras más eminentes de caridad es decir la verdad sin ambajes. No tengamos miedo y no nos pongamos nosotros a ser más que Jesucristo. Si el Señor fue tan claro en la doctrina del matrimonio, si el Señor fue tan claro en el decir que al principio no había sido así y que Dios había hecho al hombre y a la mujer para estar unidos para siempre, entonces nosotros no podemos cambiarlo y de hecho no se ha cambiado. Quienes dicen esto lamentablemente están confundidos y tenemos nosotros que ayudar a que esta confusión no se prolongue. Porque si el Señor nos quiere santos en la verdad. Si nos quiere libres en la verdad. No hay santidad sin verdad, no hay tampoco libertad sin verdad. Que María Santísima nos alcance esta gracia de poder vivir esta verdad, que quienes tocan en el matrimonio, aunque haya situaciones difíciles y duras, y se entiende, y la Iglesia los anima a acercarse a ella, nunca alejarse, pero no por medio del sacramento de la Eucaristía, que es un sacramento que supone una vida de gracia que no pueden llevar quienes viven como marido y mujer sin serlos. No hay falta de misericordia. La falta de misericordia, es no decir la verdad. La mentira o la falsedad o el error, eso no es ser misericordioso. Y por eso entonces seamos misericordiosos como la Iglesia, digamos la verdad aunque duela, porque de ahí se dan muchísimos frutos, porque hay gente que heroicamente busca vivir la vida matrimonial como Dios manda, y a esos tenemos que ayudarlos y fortalecerlos. Que María Santísima, Madre y Protectora de las familias, nos ayude a entender esto, a proclamarlo y a quienes les toca también a vivirlo. De regreso, hermanas y hermanos, y bienvenidos a ustedes. Les habla el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, otro correo. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una duda. Mis padres están casados solo por el matrimonio civil. ¿Ellos pueden comulgar? Vi un programa que decía que el matrimonio civil se eleva como un sacramento, por lo que ya no es necesario casarse por la iglesia. ¿Es verdad eso o no? Daniel Arellano, Talara, Perú. Daniel, no es verdad. Cuando una pareja se casa por lo civil,
De sacramento nada. Es decir, no es un momento donde Dios actúa y donde la pareja pues se une en santo matrimonio. La pareja puede tener la mejor disposición y se casa por lo civil, pero es la ley civil, la ley del hombre. Pero en ese momento Dios no está invitado, si quieres decirlo así, a esa relación matrimonial, por lo tanto no es un sacramento. Así que ojalá que eso te ayude y le pidas a tus padres que por favor, si es posible, arreglen su situación para que se puedan casar delante de Dios como realmente Él manda, es decir, por la iglesia. Estimado presbítero, reciba un cordial saludo de su hermano en Cristo. ¿Qué versión bíblica emplea en su programa de televisión? Además, le comparto que mi esposa es católica y yo protestante. Nos casamos en una iglesia luterana. ¿Puede ella participar de la Eucaristía Católica Romana? Ella lo desea, pero cree que no puede. Agradezco su respuesta, firma un luterano por Cristo. Hermano luterano, primero que todo, muchísimas gracias por ver este programa. Te agradezco desde lo profundo de mi corazón y te felicito porque estás buscando respuestas a preguntas. En el caso de tu esposa, primero que todo me pregunta acerca de la Biblia. La Biblia que yo uso es la latinoamericana y es para mí la Biblia que tiene un lenguaje más sencillo, más de todos los días. Y por eso es que la utilizo especialmente en el programa, aunque tengo otras Biblias, pero esta es la que uso siempre, la Biblia latinoamericana, y creo que edición 2002, si no me equivoco. Sí, en la edición 113 y fue revisada en el 2002. En relación a tu esposa, si se bautizó católica y se casó fuera de la Iglesia Católica, la Iglesia no reconoce el matrimonio como un sacramento. Entonces ella no puede comulgar en estos momentos. Lo que yo sí te invito, si está dentro de tu corazón hacerlo, que ustedes hagan lo que se llama una convalidación. Es decir, que ustedes vayan donde un sacerdote y que ustedes pidan convalidar o hacer válido en la Iglesia Católica el matrimonio de ustedes para que ella entonces pueda recibir la Santa Comunión. En estos momentos ella fue bautizada, me imagino yo, pero no está en comunión con las enseñanzas de la Iglesia y es importante que ella pueda estar en comunión con las enseñanzas de la Iglesia, es decir, en relación en este caso al matrimonio para que ella pueda recibir la Santa Comunión. Yo te invito para que por amor a ella, pues te acerques a un sacerdote y los dos comiencen la preparación para convalidar el matrimonio. Y si lo ves en tu corazón, en tu mente, la posibilidad de conocer más a fondo las enseñanzas de la Iglesia, hay medios excelentes de RICA, R-I-C-A, que son los cursos formativos para aquellos que quieren conocer más sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica. Así que te invito para que ustedes dos puedan comenzar uno de estos cursos en la parroquia que sea de conveniencia para ustedes. Si eres católico, lees todo como católico, pero en la Iglesia Católica nadie que ha contraído matrimonio es una persona que está en capacidad de divorciarse, porque para la Iglesia, para la enseñanza de Jesucristo, todo matrimonio, no solamente el del sacramento católico, es de por vida. Entonces, esto es para entender por qué la complejidad que hay a veces. Oye, pero si se casó en otra religión y no es católico, la explicación, como he dicho, se debe a que el matrimonio es un sacramento muy especial, es la bendición de una realidad natural que Dios ya había creado desde el inicio, antes que existiera la Iglesia. Esa es la razón. Ahora, como decía, también recibo y escucho muchas consultas, preguntas. Alejandro, mira, esta persona estuvo casada por lo civil, de ahí se divorció y ahora se quiere casar conmigo y bueno, no sé si esta persona puede comulgar, yo quiero casarme con ella, ¿puedo comulgar o no puedo comulgar? O nosotros estamos casados por lo civil,
solamente porque él estuvo casado en otras nupcias de acuerdo al catolicismo u otra religión, ¿puedo comulgar o no puedo comulgar? No puedes comulgar. El que no está casado legítimamente por la Iglesia Católica no puede comulgar. Y digo, esta no es una prohibición de la Iglesia. Yo sé que mucha gente se ofende, lo toma mal, dice, la Iglesia no comprende, la Iglesia no quiere que yo sea feliz. No es así, hermanito. La Iglesia quiere que sea feliz. Y una de las condiciones para que sea feliz es que no tomes el sacramento de Jesús, para el cual Jesús ha puesto condiciones. Una de ellas es un solo matrimonio, y está en los evangelios. No comas algo que va a ser para ti condenación. La Iglesia te advierte. La Iglesia no tiene capacidad propiamente de prohibir. Prohíbe un Estado, prohíbe una municipalidad, prohíbe un gobierno. Y para poder prohibir, tiene un sistema policial, un sistema judicial que puede forzar la aplicación de esas prohibiciones. En la Iglesia no hay ningún policía. Tú te acercas a comulgar a una parroquia donde el sacerdote no te conoce y te va a dar la comunión. Pero no pretendas, esa comunión va a ser una comunión herética, va a ser una comunión que te va a traer mal. Y por eso es importante que comprendas que la Iglesia lo que hace es advertirte. Entonces, ninguna combinación. Mira, yo no estaba casado por lo civil, pero él sí, y de ahí nos hemos juntado y queremos casarnos por la Iglesia. ¿Puedo comulgar? Si estás casada de alguna otra forma que no sea por la Iglesia Católica, no puedes comulgar. Punto. No hay mucho enredo, no hay mucha dificultad, es así de sencillo. Que tengas un buen día.